Buenas tardes, vamos a dar inicio a la segunda plática sobre esto del tema del fenómeno OVNI. Miren ustedes, la vez pasada, si recuerdan, nos quedamos en estos puntos. Primero, esta empresa hace un sondeo en 23,000 personas de 22 países para ver quién piensa que los extraterrestres hayan o viven entre nosotros. Decíamos que la parte oriental tiene nos gana en esto, a la parte occidental. También comentábamos que las estadísticas han cambiado y miren, de esta empresa, de que es una empresa canadiense, encontré este reporte de este año. Y miren ustedes cómo nos dicen que a esta pregunta si los seres extraterrestres han visitado la Tierra, y definitivamente seguro nos dice el 36% y probablemente seguro el 11%. Entonces, como ven ustedes, las tendencias van cambiando. Y ahora vamos a empezar lo que corresponde en sí a esta segunda parte, a este segundo video. Empiezo con estos dos puntos. Creo que no voy a entrar mucho en esta discusión. Primero, porque desde mi punto de vista personal, creo que los dos eventos han llevado a la humanidad al punto actual. Por eso creo que ahorita tomar partido por uno u otro no es bueno. Para empezar a entrar en estas situaciones, vamos a tratar de ver cuáles son las teorías que nos dicen o que apoyan la formación de cómo se formó la vida en la Tierra. Y lo primero, aquí tenemos esta teoría de Oparin en 1922, este bioquímico ruso. Él propone que la unión de metano, amoníaco, hidrógeno y vapores de agua, así como electricidad y fuerte radiación ultravioleta e intensas lluvias, llevaban a formar un caldo primígeno, una sopa primordial. Y bueno, esto es la teoría que él proponía. Y luego vemos que este estudioso, Miller, nacido en Estados Unidos, lleva a cabo la unión de estos elementos en Estados Unidos, y lo que consigue es nomás la formación de algunos aminoácidos. Este tipo de teorías se han visto restringidas sobre todo cuando se ve la complejidad de cada una de las células o de sus componentes, como en el caso de los cilios de las bacterias. Otra teoría que nos dice o que nos orienta a pensar en el cómo se llevó a cabo la vida en nuestro mundo es la de la panspermia. Aquí tenemos a este personaje, un sueco de apellido Arrhenius. Este hombre piensa que estructuras como los meteoritos u otro tipo que viajan en el universo, cuando llegan a la Tierra, pueden traer en ellas o con ellas vida. Es un premio Nobel. En 1903 se le dio esto. Entonces, pues creo que son personajes importantes que hay que tomar en cuenta lo que ellos comentan. Aquí tenemos a Watson y Crick. Estos dos personajes, como ustedes saben, son los descubridores del ADN. También tuvieron el premio Nobel 9 años después de haberlo descubierto.
Watson, un poco discreto, Crick, un poco más suelto, comenta que sí, que la panspermia es posible. Y no solamente dice que sea la panspermia casual, sino que hubo una panspermia dirigida. O sea, que alguien vino y colocó vida en nuestro mundo. Desde luego, deja entrever la existencia de otras razas fuera de nuestro entorno. Ahora vamos a ver, ya viendo esos dos tipos de pensamientos sobre la formación de la vida en la Tierra, vamos a ver cuando ya existió la formación, dónde estamos ubicados. Miren aquí están los primates. Y de los primates salen dos subtipos. Uno de ellos que es el de mano izquierda, viendo de frente la pantalla, equivale este nombre a nariz curva. Y este nombre, de mano derecha, equivale a nariz simple. Lo interesante es de esto que nosotros venimos de los de nariz simple, vienen los homínidos. Y de los homínidos ya luego aparece por un lado el Australopithecus y por el otro lado el género Homo con sus diferentes especies: habilis, erectus, neanderthalis y sapiens. Aquí están más o menos las edades, varían algunas y varían en millones de años, pero creo que es nomás para darnos un registro en nuestra mente y poder ubicarnos en el tiempo. Aquí puse este nombre de Homo denisovanensis porque es otro género que más adelante vamos a ver cómo interactuó con el humano y con el neanderthalis, y es ahí donde se le puede aplicar el nombre de hibridación. Aquí tenemos la definición de híbrido. La primera, voy a leerlas para hacer algunas cosas, hacer énfasis en algunas cosas. La primera, que procede de la unión de dos individuos de un mismo género, pero de diferente especie. Esta es más que nada aplicable a lo que es el reino animal y al reino vegetal. Y existe otra definición que es un poco más amplia y que dice que todo aquello que resulta de la mezcla de dos o más elementos de diferente naturaleza o tipo. Probablemente con las teorías que luego proponga de la mano extraterrestre en los humanos, esta era la que se puede aplicar, este tipo de definición. Y miren ustedes, aquí está, esto es en el 2010, cómo se encuentra ya haciendo los estudios genéticos de los varios huesos que se han encontrado en diferentes partes, cómo se ve que hay neanderthalis a nivel del humano moderno, y cómo hay neanderthalis también, Homo neanderthalis en Homo humanus, y cómo hay neanderthalis en los denisovanensis, también, y cómo hay denisovanensis también en el Homo sapiens. Sin embargo, una porción de la estructura genética no se le ha encontrado de dónde proviene, y es lo que se conoce como el eslabón perdido. Y en el caso de nosotros, con las teorías que vamos a presentar más adelante, trataremos de dejar o de crear un claro, digo un claro porque nada es verdad en absoluto, sobre si o no intervino la mano extraterrestre. Para poder ir ubicándonos en lo que voy platicando, me di a la tarea de primero poner algunos puntos de la gente que estudia
en especial la región sumeria. Este lugar que se dice que es la parte donde creció la primer cultura. Y de ahí iremos a ver las teorías más sofisticadas o raras, si ustedes quieren, de la gente que piensa sobre la intervención extraterrestre. Aquí les presento 3 estudiosos de Sumeria, conocen el sumerio, son asiriólogos también y desde luego historiadores. Samuel Noé Kramer, de Estados Unidos, y un libro recomendable de él para empezar a entender esto es La historia empieza en Sumer. Jean Botero, francés, y el libro recomendado de él, Cuando los dioses hacían de hombres. Y Federico Lara Peinado, español, con su libro Mitos sumerios y acadios. Quiero decir que en todas estas cosas que ellos exponen, aparecen los dioses sumerios. Y, como veremos, las opiniones de otras personas nos dicen que esos dioses sumerios fueron los que vinieron a intervenir en el humano para hacer el cambio al Homo sapiens. De los 3, este libro no lo he leído completamente, es muy difícil de conseguir. Los otros 2 los he leído y el de Jean Botero es uno de los que más me gusta. 2 cosas. El poema del Atrahasis, o el muy sabio, que es donde nos habla del Noé sumerio, o Sisudra, como se le conoce, viene muy bien explicado. Así también como la epopeya de la creación, o Enuma Elish, como se conoce, también viene muy bien explicado. La gente que he oído que opina de Federico Lara Peinado, sobre todo los españoles, le dan mucho crédito a este libro. He leído algunas partes, entonces pues cualquiera de los 3 que leamos nos va a ser muy agradable. Les pongo esto para irnos haciendo un poquito la idea ya del tema que voy a tratar. Y miren ustedes, aquí está el Golfo Pérsico, por arriba corre el Tigris, por abajo corre el Éufrates, y en esta parte es lo que corresponde a Sumeria. Aquí están algunas ciudades como Eridu, Ur, Larsa, Uruk, estas ciudades sumerias, aquí están. Y aquí es donde yo voy a platicar más adelante, donde se desarrolla lo que la gente, como el ruso Serchavia Tsichen, nos platica sobre los Anunnaki. Aquí quiero recordarles también que si se acuerdan, los primeros cristianos salen de aquí de Ur, y de aquí van a Harán, y de aquí van hacia Egipto. Y miren ustedes lo que dice el Éxodo 19 en sus párrafos 16 a la 19. Y en el monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor descendió sobre este en un fuego. Y el humo del fuego se elevaba como el humo de un horno, y la montaña toda temblaba fuertemente. Claro que estas cosas cada quien las ve desde su punto de vista. Yo, que soy un fanático de esto, de la vida extraterrestre y del fenómeno ovni, me da la impresión que era una nave de estas la que estaba posándose en el monte Sinaí. Voy a platicarles algo sobre historia y arqueología pura de Sumeria. Miren, aquí lo vemos con mejor gráfica. Aquí está el Golfo Pérsico. Del Golfo Pérsico vemos por acá está el río Tigris, acá está el río Éufrates, y hay quien dice que en esta parte fue la zona, en alguna de estas partes era la zona donde se encontraba el Edén. Aquí están las ciudades sumerias que ustedes ven, y bueno, es nomás para tener un poquito más de referencia. Como ven ustedes, en la parte derecha de la diapositiva, la rueda, la escritura, fueron realizadas, o fueron descubiertas, o fueron inventadas
en esa parte, en lo que se corresponde a Sumeria. La ciudad, como tal, establecer un orden, las leyes escritas, también establecer un nombre, traían escritos incluso de los matrimonios que había, de los divorcios cuando se separaban, también ya estaban escritos. La medicina con varios temas, no tenían el sistema decimal, sino el sistema sexagesimal. Los ladrillos de adobe, ahí fueron descubiertos, y las construcciones en arco, ahí también se llevaron a cabo. Si ustedes ven, nada de esto es extraño, ¿no? Da la impresión de que lo actual es nomás una mejora de todo esto que nos comenta esta diapositiva. Miren, esto que voy a comentar se encontró en la biblioteca de Asurbanipal, en Nínive. Asurbanipal fue el último rey asirio, uno de los pocos reyes que sabía leer y escribir. Y esto que se encontró trae primero estaba acomodado así en unos volúmenes donde había los tratamientos para las enfermedades, una parte que correspondía a la parte quirúrgica, y había unos volúmenes que hablaban de órdenes y conjuros. Quiero decirles que eran muy exigentes. Al menos se comenta que la parte de los cirujanos, los que hacían cirugía en ese tiempo, eran los que mejor les iba económicamente y tenían un mejor estatus. Pero también cuando llegaban a tener algún problema o una equivocación en alguno de sus procedimientos, las penas eran bastante severas. De la gente que curaba a los pacientes, había quien los curaba con agua y se le llamaba azú, y quien los curaba con aceite y se les llamaba iazú. Aquí están dos personajes de los que más adelante, sobre todo uno de ellos de Secharia Sitchin, que voy a hablar después. ¿Por qué puse a los dos? Porque, por ejemplo, Henry Layard, este hombre es un francés, sin en cambio vivió gran parte de su vida en Inglaterra. Él fue el descubridor de la biblioteca de Asurbanipal. Las miles de tablillas que se encontraron ahí, después, al parecer, este ruso, Secharia Sitchin, les da una traducción, si no a todas, a varias de ellas, y de ahí sale su teoría o su documentación sobre los Anunnaki. Si bien es cierto que en la actualidad no todos van ya con su teoría, sí hay que reconocerle que gracias a él Sumeria salió a la luz del mundo. Existen otros personajes que voy a comentar más adelante en la siguiente diapositiva, que hablan también sobre esta parte de Sumeria, esta parte de sus dioses, sobre la parte de sus dioses, de los Anunnakis, cómo vinieron de un planeta y por la necesidad del oro, y cómo se llegaron a involucrar con el humano, o cómo fue esto. Aquí tenemos a uno de ellos. Estos dos personajes que voy a comentar, y el que viene, viven actualmente. Los otros dos personajes de la diapositiva anterior ya fallecieron. Anton Parks es un francés que tiene, con diferencia al ruso, a Secharia Sitchin, bueno, sobre todo que él nos habla de los Anunnakis hacia atrás, y Secharia Sitchin nos habla de los Anunnakis hacia adelante con la interacción con nosotros. Y miren ustedes si no está esto como de ficción. Él nos dice que a los Anunnakis los clonaron o los formaron los Zungal, que se les conoce como gran dragones, y que a la vez ellos vienen manejados o están gobernados por los Ginabul. Y de los Ginabul hay un grupo que es el Consejo Mayor, que se les llama los Kingu.
Ginabul quiere decir lagarto, Usumgal quiere decir gran dragón. También que existe así como hay lagartos aquí, que sería el masculino, el Ginabul, también hay el femenino lagarta, que son los Amasutum, los Amasutum. Y de estos dieron origen o formaron esclavos, que son los grises que nos hablan ahora la gente que relata esto de las abducciones. Y hay otro grupo que se llama los Cadistu, que son los ensambladores de vida. Estos son los encargados de andar en el universo y decidir en qué planetas se va a ubicar vida. Eso es para que ustedes vayan viendo nomás lo complejo de estas situaciones que iremos tratando poco a poco. Quiero comentarles, por ejemplo, de dónde vienen estos, por ejemplo, estos entes o estos no se les puede llamar individuos, bueno, estos entes, por ejemplo, los Ginabul. Los Ginabul se dice que vienen de la constelación del dragón, o la constelación Draco, se dice que vienen. Se dice que los Usumgal y la mayoría de las Amasutum, ellos vienen de Nalulcara, que se encuentra en la Osa Mayor. Ellos vienen de esta parte. Y los Anunas también se dice que vienen de esta zona, y pues los grises también de esta zona, y que haya unas Amasutum que vienen de las Pléyades. O sea que no es un solo lugar en el universo donde se encuentra esta estirpe de entes. El libro de este hombre que he leído se llama El secreto de las estrellas oscuras y nos da un panorama general de lo que él piensa o sabe sobre esto de la vida extraterrestre. Quiero hacer un énfasis de que este individuo, la forma en que obtiene este conocimiento es que a partir de la edad de 14 años empieza a tener flachazos, los cuales entran por su cerebro y lo desconectan en ese momento de su medio ambiente y empieza a vivir sobre gente muy extraña y con un lenguaje que él no tenía comprensión. No se parecía nada a su lengua madre, que era la francesa. Luego que estudia el sumerio se da cuenta que sí se parece a eso y luego llega a la conclusión de que lo que veía es vida de los Anunnaki. Incluso él llegó a estar dentro de uno de estos Anunas. Es interesante, sería bueno leer el libro para que cada quien se forme su idea. Y aquí tenemos a otro individuo que también habla sobre esto, de cómo se actuó, cómo se llegó a la formación del humano en la Tierra. Él comenta que todo se desprende de la constelación de Lira, que de ahí hubo pleitos y salieron huyendo a las diferentes constelaciones hasta que en un momento dado llegaron a la Tierra. ¿Y cómo es que él llega a saber este tipo de situaciones? Pues bueno, esto es todavía más complicado. Ya habíamos dicho del anterior, de Anton Paz, que le entraban flachazos. Él dice que fue retenido por el gobierno de los Estados Unidos y que en un proyecto que se llama el proyecto Montauk, que es una isla que está cerca de Nueva York, ahí los enseñaron a tener trabajo con la mente, experimentos mentales y a tener viajes a través del tiempo. Y fue así como él llegó a conocer entidades de otros mundos, de otros universos, y a platicar con ellos, y ellos son los que le describen
cómo llegó la vida a tener contacto en la Tierra y desde luego con el humano o con el homínido que luego lo transforma en humano. Bueno, aquí damos por concluido esta segunda presentación y ya empezaremos a hablar más sobre los Anunnaki y las demás seres extraterrestres que vayan saliendo aquí en la presentación. Se los agradezco mucho. Buenas tardes. Quiero hacer una corrección sobre lo del proyecto Montauk. Este proyecto se llevó en una isla conocida como la Isla Grande que se encuentra en Nueva York. Muchas gracias.